Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de La Faena Editorial. Mi nombre es Mariana González, fundadora de Las Marías y también la host de esta cháchara que suelo dar por aquí todos los miércoles. Estoy muy agradecida de estar este miércoles por acá con Viviana Castiblanco, una persona que conocí hace relativamente poco, pero la conversación que hemos tenido ha sido así de corazoncito y estoy muy contenta de que me haya dicho que sí para traerla por acá. Viviana Castiblanco es editora de HarperCollins, busqué por aquí y por allá y lleva aproximadamente 7 años de experiencia en estos menesteres, pero ya ella nos contará más de su profesión porque, así como le estaba contando hace un ratito, siempre me encanta que ustedes conozcan a estas personas que traemos al podcast desde su voz para que nos cuenten más sobre ellas. Así que quiero empezarte, Viviana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿Bien? muchas gracias, estoy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por decirme que sí. Viviana, ¿quién eres tú profesionalmente hablando para que nuestra audiencia te conozca un poquito en esos aspectos? Bueno, pues como decías ahora muy acertadamente, soy editora, trabajo actualmente en HarperCollins, en el sello HarperCollins español, que publica libros en español en los Estados Unidos y también en Canadá y en Puerto Rico. Tengo hace 7 años de experiencia. Bueno, yo estudié filosofía en Wow. la universidad, pero muy pronto conseguí un internship en una revista que se llama El Malpensante, que es, bueno, una revista que quiero mucho, muy interesante, y ahí trabajé un tiempo más o menos largo. Wow. Y bueno, de ahí me fui casi que a hacer libros de inmediato. Trabajé en Penguin Random House en Colombia, en libros de no ficción especialmente, pero también ahí como en el interín he trabajado con editoriales universitarias, con instituciones públicas y privadas. Fui una de las editoras del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, que es Bien. pues como el informe que buscaba recoger y tratar de entender qué fue lo que pasó en 50 años de Wow. guerra y conflicto armado. Como uno de los trabajos así como que más me hinchan el corazón en muchos sentidos. Y bueno, después de eso sí, ya me vine para Nueva York, que es donde vivo, a comenzar esta nueva etapa, donde pues tengo como esta oportunidad hermosa de seguir trabajando en mi idioma. Y bueno, acá hago libros de todo tipo, de ficción, de no ficción, y bueno, me encanta también como esa pluralidad de géneros. Qué bonito lo que acabas de decir de que estás por allá trabajando en tu idioma. Ujú. Me Sí, parece, me parece muy bello porque yo creo que también muchos de aquí, sobre todo en Puerto Rico, que Viviana es de Colombia, se me olvidó decir ese pequeño detalle hermoso, que somos primas también en esos aspectos. Y el sueño es llegar a cualquier lugar del mundo, por lo menos el mío, yo sé que el de muchas puertorriqueños ujú, y puertorriqueñas, y trabajar en nuestro idioma. Eh, que una amiga, sí. colega de la industria, dijo algo precioso una vez y es que te lean también en ese idioma en el que sienten es precioso. Sí, completamente. Para mí es un privilegio. Tampoco dije que era de Colombia, pero sí, soy de Bogotá, Colombia. Sí, mi acento no me ha delatado lo Si no te delatan, pero suficiente. yo creo que ya lo sabían, de verdad, rápido lo agarraron, pero sí Sí, eres de Colombia. sí, Por eso es sí, que soy de no, por eso Colombia. es que conectamos bien rápido Yo nosotros. creo, sí, 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 ahí uno conecta rapidito. por supuesto. Viviana, y me encanta que nos hayas hablado de tu profesión. Ahora dime, ¿quién es Viviana cuando no está trabajando? Y me voy a aventurar un poquito porque yo sé Ah, que no hacemos más que leer, pero qué haces cuando no estás ni leyendo ni escribiendo? me encanta esta pregunta, que creo que también puede derivar a crisis existenciales. Como, ¿qué hago? ¿Qué hago además de leer? Porque es verdad, bueno, tú que eres editora también sabes que esta profesión y este oficio se convierten en una forma de vida también, porque uno ha estado leyendo toda la vida. Eh, pero bueno, no sé, creo que
cuando pienso, realmente yo no tengo como un hobby o como un pasatiempo, creo que mi hobby es más bien probar pasatiempos y luego descartarlos. Pero me gusta decir eso porque, pues no sé, creo que soy una persona muy curiosa y me gusta probar cosas, me gusta ver cosas, me gusta mucho caminar y bueno, me mudé hace 2 años a Nueva York, entonces también es como una ciudad muy rica en experiencias, entonces creo que principalmente lo que no hago cuando no estoy leyendo es quizás estar caminando, viendo gente, me fascina ver gente, o no sé, desplazarme a lugares, probar cosas, me gusta mucho comer. A mi pareja, a mí nos gusta también mucho la música, entonces Ah, los fines de semana nos encontrarán en conciertos, en fiestas y bueno, puede ser casi ya un cliché en este punto, pero me gusta mucho viajar también. He viajado, tengo pasado de backpacker que quisiera ah, recuperar también. Es algo que he hecho mucho y que me mueve un montón. Pero pues en este momento de mi vida estoy un poco más como, bueno, un poquito más quieta, pero igual también viajando de otras maneras. Em, eso es, eso es un poco como lo que hago y no hago también. También estoy aprendiendo a no hacer en mis tiempos a libres. no hacer, a no A no hacer, y a hacer. no hacer esto del, ¿verdad? Yo me tengo que decir, no va a leer, no va Total. a leer, va a hacer otra cosa. Sí. Me dio mucha gracia porque cuando te dije, Viviana, te voy a preguntar qué haces cuando no lees, no pensé en que quizás uno se sienta y dice, wow, esto es un trabajazo, ¿qué yo hago Eh, cuando no hago esto? Y entra en un modo de existencial que a mí quizás me la voy a aplicar. Mariana, ¿qué haces cuando no lees? Así que me sí. encanta, me encanta, Y me mira que el encanta. otro día también entré a una librería, a mí me encanta ir a librerías, por supuesto, como cualquier Claro. nerd de los libros, pero claro, ahora voy a las librerías como pensando como profesionalmente y no es tan chévere, también hay que a veces dejar un poquito el Exacto. taraje de Dejarse oficina en impresionar, casa. Mm, dejarse sí, impresionar. Igual cuando ya uno mira un libro, ya no lo mira mm, igual y hasta lo espatarra exacto. y rápido Ah, busca esto y la lectura se, ya uno no pierde, pero bueno, eso también hay que aceptarlo. Ya nosotros no vamos a leer sí, igual, ya nosotros no vamos a agarrar los libros igual, así que bueno, es muy normal. totalmente, también. Bueno, ahora sí, yo Ujú. invité a Viviana para acá para que nos hablara un poquito, ¿verdad? Para conversar sobre la industria del libro, teniendo en cuenta que ustedes, quienes nos escuchan, siempre valoran mucho la información sobre la edición tradicional, cómo estar pendiente de esta forma tradicional de publicación. Así que voy a empezar con hacerle unas preguntitas a Viviana para guiar la conversación. Y la primera dice así. ¿Qué errores comunes entiendes que cometen los escritores y las escritoras cuando envían sus manuscritos a una editorial y cómo quizás pueden evitar estos errores? Bueno, pues creo que varios, voy a mencionar algunos que espero que sean útiles para la audiencia. Yo creo que el primero, y que quizás es muy grande, es justamente no enviarlos. O sea, me he encontrado con personas que a veces dicen, no, sí, tengo esto, llevo trabajándole un tiempo, pero es que es imposible que una editorial se interese en mi trabajo, que me publique. Yo creo que también, y me parece súper bonito que estemos haciendo esto, porque a veces a uno se le olvida que tanto los autores publicados como los editores, como quienes estamos igual trabajando en esto, somos pues seres humanos, personas como decía ahora, con curiosidad, que estamos abiertos a escuchar nuevas ideas y muchas veces ese editor, esa editora, ese agente están a un email de distancia, entonces, o a un, no sé, a un contacto de distancia, entonces creo que primero es, o sea, si uno quiere tener algo publicado, pues hay que enviarlo, o sea, nadie se va a ir a buscar, es difícil, pasa, pero es difícil. Pero también dicho esto, creo que sí es un error igual enviar un manuscrito entero en frío, o sea, tampoco, Mm. no quiero acá que mis compañeros y compañeras editoras me maten porque no es, no es, no,
mandar simplemente como sin ningún contexto, cuando, por ejemplo, la editorial tiene a veces como unos parámetros sobre a dónde enviar el manuscrito, o sea, si no sigues eso, igual va a ser contraproducente. Entonces, creo que eso sería como, sí, como el segundo error, enviar sin haber confirmado antes si el editor o la gente está abierto a leer. Eh, Muchas veces recibimos muchos submissions y uno simplemente no da abasto y se pierden cosas y entonces las personas se desaniman o piensan que uno quizás no está interesado, pero a veces es más cuestión como de que llegan muchas cosas. eh, y creo que también es importante quizás no enviar el manuscrito de inmediato, sino o sea, si ven que el editor está abierto a recibir correos, por ejemplo, presentarse y enviar una propuesta antes de un manuscrito entero, porque leer un manuscrito entero pues toma tiempo y como decíamos ahorita, pues todo el tiempo estamos leyendo, entonces quizás a mí me sirve más saber como un pitch, saber si la idea es interesante para mi línea, para mi catálogo editorial y ahí sí requerir el manuscrito. Y bueno, creo que esto también se conecta con otra cosa que me parece súper importante y es que pues no todas las editoriales son iguales, no todos los editoriales publican lo mismo, no todos los editores buscamos las mismas cosas, entonces creo que sí es importante como ese trabajo previo de investigar como cuál es la editorial que es como el mejor fit para lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, para mi manuscrito, entonces claro, si está esta editorial que me parece que hace unos libros súper bonitos, por decir algo, pero son de divulgación científica y yo estoy escribiendo poesía sobre, no sé, migración, por decir algo, pues, o sea, pues es un ejemplo un poco extremo, pero realmente pues ahí no te van a leer y le vas a hacer también como perder el tiempo a unas personas y vas a perder el tiempo tú también. Entonces, hay editores, en especial acá en los Estados Unidos, que suelen publicar sus wishlists, qué es lo que están buscando. Entonces también es como importante hacer esa investigación y buscar pues que no sé, que haya como esta sincronía. Y lo mismo con agentes, que yo creo que ya podemos hablar un poquito más de eso. Y bueno, una cosa que a mí siempre me parece importante decir es que a veces las personas los escritores y las escritoras que tienen como estas ambiciones de publicar, creen que el éxito está únicamente en publicar en una gran casa editorial. Y eso no es cierto. Muchas veces, o sea, hay muchas, en Latinoamérica ha habido últimamente y en España también como un boom de editoriales independientes que hacen cosas increíbles y que algunas son hiper específicas, como para unos temas muy particulares, como, no sé, libros sobre la naturaleza, libros escritos por mujeres, poesía. Entonces, yo creo que para ciertos proyectos que pueden ser un poco más, eh, no sé, como para un público más limitado quizás, o que requieran, por ejemplo, un trabajo editorial particular, como más por fotos, no sé, cosas que las editoriales independientes saben hacer muy bien, creo que esa puede ser una mejor vía, o incluso para la literatura, ¿no? Si estás empezando y es tu novela debut, quizás una editorial independiente puede poner todo de ella misma y ayudarte a, a darle mucha fuerza que quizás entrar a un catálogo gigantesco de una editorial grande, pues que no puede que se quede ahí como enterrado, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, busca, pregúntate qué es lo que quieres y cuál es el mejor fit para ti. Y bueno, sé que he hablado mucho, pero quiero decir una última, una última cosita que me parece súper importante, y es que muchas veces por el afán de publicar, hay personas que caen también en las manos como de otras que cobran y hacen como unas cosas medio sketchy, medio inescrupulosas, aprovechándose también como de esas ganas y del optimismo de las personas. Entonces, algo que me parece súper importante decir es nunca
una editorial seria les va a cobrar por publicar su trabajo. Si les están ofreciendo algo así, huyan, hay mejores opciones. Eh, Puede que sea algo, sé que por ejemplo en España pasa mucho, me lo han comentado, y en Latinoamérica seguramente también, entonces ese no es el camino. Paciencia que llegará por otro lado. Lo que yo también suelo compartir, en otras palabras, con las personas que me preguntan qué hago, cómo lo hago, Ujú, y yo digo, lo primero es que no tengas apuro, porque el apuro te lleva a tomar decisiones que no necesariamente son las más adecuadas para tu obra y para lo que es más importante aún, tu carrera como escritor y tu carrera como escritora, que está atado, ¿verdad? A esto de lo que me acabas de contar, lo que nos acabas de contar es respóndete cuáles son tus objetivos como ujú, autor, como autora. Es publicar una sola vez, es publicar, es ir construyendo, ¿verdad? Tu carrera de poquito a poquito y toma mucho tiempo porque es sí, una carrera, de ahí que, ¿verdad? Así como nosotras, ¿verdad? Estamos haciendo una carrera en el mundo editorial que conlleva experiencia, metidas de pata, conocer, ir puliendo también nuestras habilidades como profesionales. Así que muchas gracias por todas estas recomendaciones eh, para que esta audiencia vaya haciendo su listita de qué cositas debo hacer. Acabas de mencionar algo también que me encanta, es ujú, el pitch ujú, editorial. Como si, yo siempre les digo, y si tú te llegaras a encontrar a una editorial o a una ujú. editora que tú entiendas que es muy valiosa para tu carrera en un ascensor, ¿qué tú le dirías de los posibles 3 segundos que dura esa bajada o esa subida? Así que tienes que agarrar las palabras Eh, clave para que esta persona por lo menos se acuerde de ti, ni siquiera de tu obra. Lanza algún chiste o intenta capturar lo mejor posible en estos 3 segundos. Eso es sí, crear el claro, pitch. sí, Así claro. que, Valiosísimo eso. sí. Viviana, y hablando de así de tendencias, ¿qué Ujú. tendencias actuales tú ves en la industria editorial y cómo pueden los escritores y las escritoras aprovechar estas tendencias para posicionar mejor sus obras? Bueno, está, me parece difícil. Eh, Hay personas dedicadas 100% a leer tendencias en el mundo editorial, y esto ahorita es muy loco porque, bueno, creo que no hay necesidad de mencionar que las redes sociales son, pues juegan mucho acá, en especial TikTok. Crea tendencias en todo, no solo en lo editorial, y pues en los libros sí se ha visto como que se movilizan comunidades muy grandes que están leyendo un día una cosa y luego otra y luego otra, y son tendencias que cambian muy rápido. Pero bueno, yo creo que en general, así como un poco como preámbulo general, pues las redes sociales igual creo que se han convertido en herramientas muy importantes para lectores y escritores y escritoras de todo tipo, de todos los géneros. Creo que ahí han encontrado una plataforma que te permite como conectar con la audiencia, y yo creo que para quienes resuenen con crear y consumir este tipo de contenido, pues ahí hay mucho que ver y que encontrar. O sea, es como si estás pensando que si quieres escribir un libro que conecte con muchas personas, busca ahí que está leyendo la gente, y siento que te puede dar como insights muy importantes. Eh, y bueno, como ya en temáticas, siento que está siendo un gran momento como para la fantasía, no solo para las personas más jóvenes, sino en general. Siento que la fantasía y el terror están teniendo momentos así muy grandes, entonces, y también, bueno, y el romance, como otra cosa de la que se habla mucho, el romance como con twist como de época. Yo debo admitir que yo no soy una gran lectora como de romance, y ni de terror tampoco, porque me da miedo. Eso es, ya, me da miedo. Eh, pero sí es como súper interesante ver que ya el romance no es como
el chico conoce chicas, sino se exploran un montón de cosas a través de eso, ¿no? Como perspectivas interseccionales, temas como sobre la raza, sobre el género, pues, el romance queer. Eso es como súper, súper interesante. Entonces yo creo que a las personas que conecten también con este género tienen una gran oportunidad, como así en términos de mercado, pues. Eh, y bueno, en los Estados Unidos desde hace un tiempo es algo que creo que se ha expandido, no, o sea, no fuera de Estados Unidos, pero desde hace un tiempo las voces y las experiencias sobre la migración y la multiculturalidad es algo que ha cobrado mucha relevancia y creo que eso es muy afortunado para los y las latinas en especial, porque, bueno, eh, hubo hay mujeres como escritoras como Julia Álvarez que llevan hablando de estos temas por años, pero ella fue una precursora. Antes era muy difícil, o sea, ella abrió camino entre muchas otras, la menciono a ella porque la tengo en la cabeza, pero sí ha abierto un camino que hoy en día es muy fértil y es algo sobre lo que se habla, algo sobre lo que se quiere leer y me parece importantísimo, importantísimo también para el trabajo que hacemos nosotros publicando en español, por ejemplo. Wow. Hay autoras y autores puertorriqueños, por ejemplo, hablando muy de frente sobre Puerto Rico acá en Estados Unidos y me parece que eso es muy importante y bueno, también, por ejemplo, el terror tiene como este ángulo más comercial, por decirlo así, pero también están estos como más literarios, un poco más de denuncia, en el que las mujeres latinoamericanas, las escritoras latinoamericanas, sin duda, han como llevado la bandera y no sé, como Mariana Enríquez, Enríquez. Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, o sea, como que ha habido un resurgimiento y también como que muchas de estas mujeres se han apropiado del terror para hablar como de unos terrores más cotidianos, ¿no? Dolores Reyes, por ejemplo, como para hablar de los femicidios, de desapariciones, o sea, como de terrores que hemos vivido en nuestro continente durante mucho tiempo y que son muy reales. Eh, y bueno, hay otra que siento que es creciente y que es una tendencia quizás, bueno, no sé si llamarla tendencia, pero algo muy bonito y es como la escritura sobre naturaleza y como esta escritura desde la poesía hasta la no ficción que se pregunta mucho pues como con nuestra relación con el mundo y dudaba un poco si llamarla tendencia porque yo creo que también es como que es algo que da cuenta más bien de los tiempos en los que vivimos y de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y venimos también como de una época quizás en la que se valoró mucho el relato en primera persona, ¿no? Como yo soy, yo me hice así, como, no sé, el American Psycho y como muchas de estas cosas que son muy desde lo, desde esta perspectiva antropocéntrica y sí creo que ha habido como un shift últimamente a pensarnos como más allá de eso. Entonces, bueno, creo que en últimas las tendencias se pueden pensar como algo muy mediado por el mercado, como decía al principio, pero también pues nacen como de inquietudes muy genuinas de una generación y de sacar a la luz cosas de las que quizás antes no se hablaba o se hablaba distinto. Me encanta todo lo que dices porque es una forma de decir, bueno, en el mundo en el que vivimos, en realidad, hablar de Ujú. una tendencia actual es hasta arriesgado, Eh, porque, Sí, porque total. tú lo lanzas y ya mañana no lo es. Exacto. Así que, pero sí hay como, como también mencionas, hay como algunos elementos clave, que es, ok, lo que sí, mira a tu alrededor, mira qué están escribiendo Ujú, esas autoras y esos autores que tanto te gustan y observa con detenimiento hacia qué se dirigen, en qué se inspiran. Acá en Puerto Rico, hace poquito tuvimos un congreso internacional ujú, y vino Mariana Enríquez ujú, y planteó esta pregunta de
yo estoy escribiendo sobre el horror que vivo y que vemos en los medios, el horror de hecho que se vive en pequeños, en lugares remotos de Argentina que nadie, ¿verdad? Que nadie mira hacia allá, pero yo conocí esa historia, pues lo traigo a mi narrativa, a mis historias. Así que más allá de lo que sea tendencia, me encanta la idea de observar lo que hay Ujú. alrededor y escribir a partir de esto que se ve, añadiéndole ese estilo único que se llama, ¿verdad? Tu estilo de escritora y tu estilo de escritor. Sí, sí, estoy de acuerdísimo con eso y quisiera agregar que me gusta mucho lo que dices, como de observar y también creo que es importante reflexionar también como, bueno, como lo que escribimos y lo que queremos compartir en el mundo puede resonar, con el mundo, perdón, puede, sí, como resonar con otras personas, con otras comunidades, con otros lectores, en lugar de simplemente acomodar nuestra escritura a algo, entonces no, como está de moda el romance, entonces escribo, Bueno, pues, o sea, puede ser, pero no va a ser como tu sweet spot, o sea, y hay cosas que a uno, no sé, también eso es importante, ¿no? Como preguntarse, yo sé que hay gente que cuando empieza a escribir lo tiene muy claro, es como, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Y yo siento que siempre, o sea, lo que las personas tienen que decir por lo general es muy valioso, excepto cuando son discursos de odio o algo así, que no, exacto. no me parece valioso. Pero en general también es como, bueno, como dónde encuentras tú también como esa comunidad que te va a leer y que va a recibir bien esto, más allá como de una tendencia pasajera que en 2 días pues no va a estar acá. Maravilloso. Muchas gracias por tus impresiones, ¿verdad?, sobre este tema. Ahora te pregunto, Ujú. ¿se te ocurre, te llega a la mente quizás algún autor o alguna autora novel, alguna voz nueva que te haya impresionado? ¿Por qué? ¿Por qué te ha impresionado también? Cuéntanos. Esa es otra pregunta muy, muy difícil. Lo siento. Eh, Y yo no, creo pensé que que... no, no, es que sí, me parece difícil como nombrar una. Creo que están pasando cosas muy interesantes. Hay mucha gente escribiendo ahora. Entonces mi respuesta creo que va a ser, como decimos en Colombia, un poco tibia. Eh, y es que, bueno, el año pasado, como tú sabes, publicamos en HarperCollins esta maravillosa antología que se llama Hijas de América Latina, que editó Sandra Guzmán. Y, y la menciono porque quizás ha sido uno de los momentos en los que de verdad he descubierto como más voces que me han cautivado. O sea, la selección que hizo Sandra es espectacular, son 140 autoras de todo el continente, desde Sor Juana hasta nuestros días. Eh, y a mí realmente me sorprendió mucho encontrarme ahí en esa selección con autoras de las que yo nunca había escuchado, en Colombia incluso, por ejemplo, donde siento que pues conozco quienes están ahí escribiendo. Y son tanto autoras nuevas como otras que simplemente no han tenido el reconocimiento que merecen o el reconocimiento, sí, como no han sido leídas lo suficiente. Entonces, de verdad que más allá de lo profesional, para mí fue como lectora, disfruté mucho pues ese libro y también como conocer el continente desde otro lugar. O sea, por ejemplo, sí, en América del Sur miramos mucho hacia América del Sur y a veces se nos olvida también el Caribe, por ejemplo, y Colombia también es Caribe y encontrar ahí cosas como similitudes me pareció muy impresionante. Bueno, hace poquito estuvimos hablando con Sandra de este libro y yo mencionaba a, a una poeta que fue la última en entrar a la selección, que se llama Mari Grueso, que es del Pacífico colombiano, es una poeta afrodescendiente que escribe más que todo libros para niños también. Y la menciono simplemente porque para mí fue como un descubrimiento muy bonito y también me confrontó mucho pensar como, bueno, eh,
yo que estoy metida también en este mundo de las letras, como es que no la había leído a ella antes, ¿no? Como no conocía sus escritos, sus palabras. Entonces, sí, en general, no quiero como mencionar, son 140, hay muchas que, no sé, hay mucho que descubrir ahí y recomiendo mucho el libro también por eso. Sí, me encanta que hayas mencionado Hijas de América Latina. No lo vi venir, así que me encanta, Ah, qué porque bueno. no lo vi venir. Y esta impresión que tienes de Ujú, dónde salieron estas autoras, yo también lo tuve, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ujú, trabajar durante un periodo, sobre todo al inicio, eh, con Sandra y ujú. yo. Y Sandra, que es una historia que ella suele contar mucho, quería incluir a 200 personas, a 200 autoras. Y, Casi. y es muy ambiciosa y casi lo Mm, logra, así que mm, Sandra es. espectacular. Y yo veía ese listado y yo decía, pero ¿y de dónde sale este nombre? ¿Y de dónde es? Y hay también autoras, ¿verdad? De antepasados indígenas también. También. Y es sorprendente la capacidad, ¿verdad? Para seguir rebuscando y dar con estas autoras. Pero Ujú, algo que ella también suele decir que me parece muy hermoso es que al final ella hizo una lista preliminar, pero cada autora recomendaba otra autora ujú, y que fuesen autoras, ¿verdad? De latinoamericanas del mundo entero. Es lo que yo creo que ayudó a buscar en cada recoveco que uno ni sabía que existía. Para sí. darnos con autoras que han estado escribiendo desde siempre, pero simplemente no habían llegado acá. Así que me encanta que hayas recomendado el libro o sea, que hayas hablado del libro de Hijas de América Latina, porque yo creo que mirar ese índice nada más arroja, Mm, el índice, no hay que ir ni adentrarse a muy adentro, no, hay solamente el sí, índice y ver esos nombres y tú dices, pero ¿y qué es esto? Así que es totalmente. Sí. una muy buena guía, me encanta. No, y perdóname, para agregar también una cosa, y es que normal, o sea, también son autoras y escritos que es, siendo honestos, es difícil que lleguen a una editorial grande, ¿no? Entonces Sí, también me parece muy bonito como poder, o sea, creo que el trabajo de Sandra también de traerlas todas juntas y poner un poco de esto. Yo le decía en una presentación del libro que sí, me parece como un caballito o una yegua, más bien de Troya, como que, sabes, como, no es que haya nada oculto, pero sí también es como la oportunidad de compartir el trabajo de muchas mujeres que quizás no tienen como las plataformas o las conexiones o los intereses incluso en publicar en una editorial grande, que como decía ahora no es el único camino, pero sí que en términos de crear canon literario, pues es importante también, es importante estar ahí como en el mercado, por decirlo de una manera, no sé, como muy directa. sí. Bueno, saludito a Sandra, que sé que nos va a escuchar, así que aquí Espero que estamos sí. hablando de tu faena. Ahora sí, ya estamos como terminando. Ujú, Y una de las últimas preguntas, bueno, la última pregunta que quiero hacerte que quizás se ata a la primera, es qué ujú, consejos prácticos le darías a una escritora o a un escritor que esté empezando su carrera y quiera aumentar, yo creo que ahí podemos agarrar esta palabrita, ujú. aumentar la posibilidad de presentar su obra eventualmente a alguna editorial, pero vamos a hablar también de editoriales tradicionales pequeñas, Ujú. independientes o alguna grande. Mm, sí, sin duda está muy relacionado con la pregunta Con la primera. anterior, la primera. Eh, yo creo que lo primero que ya lo hablamos y que tú lo dijiste ahora también es que hay que empezar por preguntarse uno mismo, como, bueno, ¿para quién escribo yo? ¿Cuál es mi público? ¿Cuáles son los objetivos que tengo con este libro y con esta obra, ¿no? Yo creo que firmemente, de verdad, que hay un libro
para cada persona, que todo libro es valioso, excepto si promueve discursos de odio, ya lo dije también, o Eso no. desinformación. Pero en general, o sea, yo soy yo soy del tipo de personas que lee literatura, que le fascina la literatura, pero que también como editora pienso que la autoayuda es valiosa, que los libros de negocios son valiosos porque hay personas que lo necesitan y van a encontrar lectores. Pero antes de eso, entonces sí hay que preguntarse como, bueno, ¿a dónde quiero llegar yo con este libro? Como, ¿qué otros libros similares existen allá afuera? ¿Qué otras personas han hecho una trayectoria similar? Creo que todo eso es lo fundamental y para eso armar el pitch también es muy valioso porque yo creo que te obliga a hacerte las preguntas fundamentales, ¿no? Como lo que decías ahora, ¿cómo describo en minutos o lo que dure el trayecto de un ascensor qué es lo que quiero para este libro? Y hay personas, o sea, yo he conocido personas que dice, y seguramente tú también, como que te dicen, no, es que yo solo quiero imprimir esto y ya, y no me importa, y le regalo 50 copias a mis amigos y no me importa nada más, y es súper válido. O hay personas que también son muy impresionantes y su meta es publicar con una editorial grande y lo logran. Y han logrado, no sé, contratos millonarios, por ejemplo, acá en Estados Unidos, porque eso es lo que se meten en la cabeza. Entonces, creo que eso es como lo más básico, como quién es tu público, a quién quieres llegar, cómo va a ser tu libro, también qué exigencias técnicas va a tener, ¿no? Porque si para tu libro es súper fundamental tener fotos, pues es difícil que una editorial que, no sé, que tiene que ver con mucho cuidado los costos, te haga un libro a todo color, entonces quizás ahí el camino es otro. Em, y bueno, también una cosa importante es si tienes la posibilidad y está como entre tus planes eh, pues buscar un camino de publicación, no sé, como más, con más ambición, quizás buscar un agente es un buen camino, es algo que yo recomiendo en especial para las personas, por ejemplo, que quieren publicar en los Estados Unidos o en España, o sea, bueno, lastimosamente la mayoría de agencias y agentes están en Estados Unidos y en España, pero sí me parece que es importante y que los agentes son estas personas expertas en darle forma a un proyecto y en ofrecerlo a las editoriales. O sea, no, en las editoriales muchas veces ya ni siquiera trabajamos con los autores directamente, algunas veces sí, pero generalmente trabajamos con agentes porque los agentes además también tienen algo bueno y es que si, o sea, si un agente hace su trabajo bien, también va a ayudar como a defender y a proteger al autor y a velar por sus intereses y es importante porque muchas personas se dedican a escribir, al arte, pues, y no tienen por qué saber cómo leer un contrato, por ejemplo. Entonces, creo que es una buena manera. Creo que también, bueno, yo nunca he sido agente, nunca he trabajado en una agencia, pero creo que para quienes quieran buscar agente, también un poco el camino es similar. Las agencias tienen páginas web, ahí dicen que están buscando, cada agente también es experto y lee cierto tipo de cosas. Entonces, esa investigación previa de la que hablábamos al principio es muy importante. Y, y bueno, yo creo que para quienes no, o sea, quienes, por ejemplo, estén en América Latina y quizás no necesiten un agente o en Puerto Rico, incluso no sé muy bien cómo funciona ahí, pero creo que tampoco la figura de la gente es tan relevante. Creo que igual sí es importante como informarse un poco y leer sobre cómo funcionan los procesos editoriales, preguntarle a otras personas, preguntarle a otros y otras escritoras que ya se han publicado, justamente por lo que decía antes, ¿no? Como hay
personas inescrupulosas, hay modelos inescrupulosos, y así no sean inescrupulosos. Creo que cuando le estás vendiendo los derechos de tu obra a una editorial grande o pequeña, pues tienes que saber también qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás cediendo, por cuánto tiempo lo tienes que leer. Entonces, no todo es arte por el arte, como decimos, sino que también hay que también entender que, pues de todas maneras, esta es una industria que tiene unos intereses que son muy válidos, pero uno también tiene pues como que saber qué es lo que quiere ganar de ahí. Si es solo visibilidad, quizás porque te lo puedes permitir, o si de verdad estás esperando hacer dinero, pues cómo va a funcionar esto, cómo van a funcionar las regalías. Eh, y como decía ahora, sí, creo que para eso es importante rodearse mucho de personas que tengan objetivos similares, hablar con personas de la industria que conozcas por ahí, bueno, los clubes de lectura, los talleres de escritura creativa, creo que todas las becas de creación, todos esos son espacios como súper importantes, no solo porque te van a ayudar a darle mejor forma al proyecto, sino porque también vas a poder hacer contactos, también vas a poder aprender más de qué pasa con un libro luego de que sale de las manos de un escritor o una escritora. Eh, y sí, yo creo que no hay que, vuelvo a lo que decía al principio, o sea, no tengas miedo tampoco como de escribirle a alguien, de hablarle a alguien, de acercarte a una persona. No, puede que no sea necesariamente un editor o una editora, pero si vas a un conversatorio y, y ves a alguien, no sé, a los libreros, incluso la cadena del libro es muy grande y todos en últimas somos seres humanos, estamos trabajando por lo mismo, nos gustan los libros, nos apasiona esto, entonces pídele a alguien un café, eh, búscate un mentor o una mentora, o sea, yo creo que siempre la experiencia de otros y la experiencia de la comunidad va a ser valiosa para ser como una guía en el camino y también claro, yo como decía al principio que no siempre se necesita tener contactos o tener, o no sé si lo dije o lo pensé, pero quizás solo lo pensé, pero sí, no necesitas tener necesariamente una red extensa o muchos seguidores en redes sociales o ser famoso, famosa para tener posibilidades de publicar. Y eso es importante tenerlo claro, pero yo creo que también es importante pues que de todas maneras esto sí, en especial como en nuestros países, esto funciona también mucho como con recomendaciones, como te recomiendo a mi agente, te recomiendo a mi editora. Entonces, también estar un poco ahí, enterarse de qué está pasando, creo que es importante si esa es tu aspiración. Um, y bueno, insisto de nuevo, elabora una propuesta fuerte. Sí. Eh, eso es fundamental. Tu libro puede ser espectacular, pero si no sabes comunicar lo que hay detrás, es difícil, es difícil. Y bueno, seguramente vendrán muchos no, pero también sí. Eh, Todos conocemos o sea, hay historias así como canónicas, como, no sé, J.K. Rowling la rechazaron muchas veces. Exacto. Hay autores espectaculares y autores que nunca llegaron a publicar en vida. A lo que hoy es, sí, o sea, a veces uno piensa como, no, pero como un editor pudo rechazar esto, como a Gabriel García Márquez también le costó un poco como encontrarse fuera del periodismo. También en últimas es una mirada subjetiva, aunque uno intente que no lo es, entonces no desanimarse, simplemente como seguir buscando que cuando des como con la editorial y con la editora o el editor correcto, pues ya el camino será más fácil. Y, y ya creo que no sé si, bueno, tú quieras agregar Sí. algo o se Bueno, me escapará algo. no, yo creo que dijiste todo y más de lo que yo Gracias. tenía en mente alrededor de todos los consejos que usualmente le podemos dar a las autoras y a los autores que quieren
aumentar sus posibilidades. Ujú. Y también nos funcionó de resumen para todo lo que, un poquito todo lo que hemos dicho en el podcast. Y yo quiero añadir nada, que también se lleven la palabra paciencia, Total. porque nada de lo que hemos hablado aquí se logra de la noche a la mañana. Y lo hacemos porque amamos lo que hacemos, lo De hacemos, amamos acuerdo. la escritura, amamos lo que nos llevamos después de poner el punto final. Ujú. Y estar comprometida y comprometidos con la escritura significa eso, tocar puertas, saber entender los no y que como hablaba en otro episodio de podcast con Anjanet Delgado, Ujú. eh, saber entender que el no no es necesariamente un no hacia esa obra o un no hacia nosotros, Ujú. sino es que simplemente en ese momento nuestra obra quizás no encaja en esta De editorial acuerdo. y que uno puede estar sujeto a Janet le decía, si esa persona que le tocó leer el manuscrito había salido de una mala situación en su casa, eso también interfiere, ¿verdad?, en las posibilidades de un Sin sí duda. o de un no. Lo que quiere decir es que no te desanimes, sigue intentando, Eh, porque la obra usualmente siempre llega al buen puerto al que debe Ujú. llegar. De acuerdo. Y, y nosotras como, ¿verdad? Las Marías Editorial, como editorial independiente y que, ¿verdad? Es pequeñita, ¿no? No sé si me gusta mucho esto de la palabra pequeñita, pero sí que tenemos recursos más limitados. Ujú. eh, Podemos entender quizás un poquito más las frustraciones detrás del autor y de la autora, porque les tenemos más cerquita. Claro. Nos vemos sus frustraciones y sus ilusiones cuando nos mandan sus manuscritos. Y también podemos percibir muchas mejoras a la hora, no necesariamente dentro de la obra, sino cómo presentan esa obra. Ujú. Y por eso todo lo que acabas de mencionar es muy importante. Prepararse también Ujú. alrededor de lo que es la industria editorial y qué necesitamos para tocar puertas es casi igual de importante que prepararnos para escribir. Porque de qué nos vale, Total. ¿verdad? Tener la gran obra si no, como menciona, si no sabemos, y yo le voy a añadir la palabra o la voy a cambiar, si no sabemos venderla. Sí. Eh, Porque al final del día, nosotros como editoriales también necesitamos llegar capital para poder seguir publicando sus Claro. voces. Y publicar sus voces a través de unos libros bien cuidados, a través de buenas ediciones de contenido, a través de Ujú. buenas correcciones, De porque acuerdo. sí, a través de toda esta cadena, ¿verdad? Detrás de un libro Ujú. yo ofrezco una clase de gestión editorial y siempre hacemos la dinámica de miren este libro y díganme cuántas personas ustedes Mm. creen que hay detrás de este libro. Sí. Y hay Total. tantas, tantas y tantas, y a todas esas personas, ¿verdad? Hay que pagarles por su labor. O sea, siempre hay alguna persona que se cuela porque le hace ilusión trabajar en el libro, pero la gran mayoría, ¿verdad? Justamente se le tiene que pagar porque eso equivale y nos aseguramos de que haya calidad editorial y por lo mismo, para seguir promoviendo este trabajo y para seguir publicando sus voces, tenemos cuidado a la hora de seleccionar esas voces Sí. y, y saber que no, más allá de cuántos seguidores, que me encanta también esa línea, cuántos seguidores ustedes tengan en las redes sociales, es cuán bien ustedes conocen esa obra, cuán bien ustedes también pueden vender esa obra a su comunidad cercana y eso es muy valioso también para las editoriales. Sí, totalmente. Y yo igual también les digo a los autores y las autoras con las que he trabajado, como pues igual lo que queremos es que el libro se venda, Claro, que perciban regalías, que ese tiempo y todo esto que le han metido, todo el trabajo, se vea reflejado también económicamente, porque pues vivimos claro. en un mundo que nos exige también
eso y bueno, pues el arte por el arte es muy valioso y muy válido también, pero si también queremos entrar como en esta industria, que es una industria en este mercado, pues la idea es como poder enfocar el libro, que el libro encuentre su público y que se venda bien. Y lo que dices es muy, muy cierto. Acá intervenimos un montón de personas, desde el editor o la editora que te compra la obra, pues hasta la persona que trabaja en la bodega donde se distribuye. Todo eso, todo eso cuesta, todo eso es trabajo y pues es importante reconocerlo también. Y no sé si tengamos tiempo para que, bueno, Claro. ahora me quedé pensando en una autora que quiero mencionar justamente, que además quiero mucho, que se llama Esther Vivas, que ella escribió este libro que se llama Mamá desobediente. Es un ensayo espectacular sobre la maternidad en la era del feminismo, que creo que ya se ha vuelto un referente en todo el continente. Y la quiero mencionar porque, bueno, publicamos este libro, la edición para los Estados Unidos este año, pero esta curiosamente es la primera publicación que hace una editorial grande y Esther ha publicado su libro, yo creo que en cada país de América Latina, en España y en catalán también. Eh, y lo traigo porque, bueno, además de ser un libro espectacular que recomiendo muchísimo para cualquier persona que o sea madre o tenga como inquietudes sobre la maternidad, creo que es una muestra clara de cómo no necesitas quizás pegarla de una en una editorial grande para que tu libro se conozca y para que tu libro sea un éxito editorial. Yo creo que este libro es sin duda un éxito. Yo he sido eh, muy testigo de lo duro que ha trabajado Esther por ello, porque ha sido ella quien a raíz de su maternidad, ella es periodista y socióloga, y a raíz de su maternidad vio la necesidad también como de escribir un libro al respecto, que cuestionara y criticara cómo se percibe la maternidad hoy en día, los retos de ser madre y feminista, y se armó este ensayo espectacular, y en el camino encontró que muchas mujeres, en especial muchas lectoras y lectores, resonaban con eso, y el libro salió en 2019 y se sigue comprando, y las personas lo leen y lo celebran, y siento que también esto, me quería traer este ejemplo porque creo que conecta muchas de las cosas de las que hemos hablado, ¿no? O sea, eh, se podría decir que hablar de maternidad es una tendencia hoy en día, pero pues también ella un poco lo que hizo, más que escribir para la tendencia, fue todo lo contrario, como ver que ahí hacía falta hablar de un tema muy importante, desde una perspectiva muy importante y muy revolucionaria, y hablar de eso, y muchas personas de nuevo resonaron, y ella es muy buena creando comunidad, llevando su libro a donde quiere serle, pues donde hay personas que lo quieren leer. Y bueno, en Estados Unidos, en la promoción que hemos hecho en Estados Unidos, ha sido una experiencia muy bella porque también me ha abierto a mí los ojos a un montón de comunidades de lectoras que buscan leer este tipo de libros. Eh, y ella, sabe, como que se va abriendo paso y se va abriendo paso, y es trabajo incansable de ella. Entonces, también creo que es un ejemplo bonito y optimista de ver cómo también se puede como llegar muy lejos, y en el camino armar comunidad, y lo que a mí me gusta más de este libro es que es un libro importante, que es un libro útil. Entonces, sí, hay mercado de por medio, pero también hay comunidad y hay, no sé, aporta mucho. Entonces, bueno, para que quedemos como en una nota de A una optimismo, le pongo. notita, sí. Sí. Esther Vivas, acá en Puerto Rico también se publicó la edición de Ujú. Puerto Rico y es muy Sí. bella, la publicó Flamboyant. Ajá. Sí, y me encanta la historia,
¿verdad? Que la traigas y que cuentes su historia porque es Mm, muy realista, o sea, desde un sí. perfil de una autora que en realidad se trabajó Ujú, mucho para que haya pequeñas ediciones, que yo creo que eso es fascinante, que ella también sí. haya podido ver el potencial de, mira, esta edición para Puerto Rico, esta edición para Ujú, acá, y un poquito, como hablamos alguna vez tú y yo, de que existen diferentes artes de cubierta de ujú, este libro, todas sí, muy sí. bellas. Es, Exacto, es sí. un ejemplo ideal para que se lleven hoy, búsquenla por ahí Ujú, y vean su comunidad también, porque al final del día las autoras, ¿verdad? Las autoras y los autores tienen a cargo eso, localizar dónde está mi comunidad y saber y conectar, porque ahí entonces te das cuenta de lo que estás haciendo, lo estás haciendo más allá de tendencias, como dices tú, porque me mueve, porque necesito hablar de esto y porque sé que tengo una comunidad que ujú. necesita también esa compañía. Sí, de acuerdo. Sí, y sí, no mencioné eso, pero cada cubierta es Divina. distinta, hay Sí, mujeres distintas, diversas, representadas, también como según el país. Algunas tienen, por ejemplo, el pañuelo verde, pues sí. representa la lucha por el derecho al aborto en América Latina. Entonces, ella es catalana, pero igual ha sabido conectar muy bien como con mujeres de todo el continente y es precioso lo que se logra, sí, cuando sabes, cuando ella tenía muy claro cuál era su libro, para quién era su libro y cómo lo iba a comunicar. Y yo creo que eso más su trabajo incansable ha sido un éxito y me alegra mucho que sigan pasando estas cosas. Ay, pues muchas gracias, Viviana, por toda esta información valiosa que nos comparte hoy. Ya saben, se llevan toda esta información que va a estar grabada y que pueden dar para atrás y para adelante y hacer anotaciones, hacer comunidad, empezar a desarrollar pitches y continuar escuchando la faena editorial, que nuestra misión es traer información siempre valiosa a través de otras voces. Así que con esto me voy a despedir, no sin antes, Viviana, en algún lado te podemos encontrar, quizás en LinkedIn, algo que quieras compartir para finalizar. Eh, sí, en LinkedIn me pueden buscar por mi nombre así, Viviana con B pequeña Castiblanco, y en redes estoy como V pequeña de Viviana. No soy muy activa en redes, paradójicamente, pero bueno, ahí estoy también. Hay mucho que Eh, leer, ¿qué les Hay mucho decimos? que leer, sí, sí, sí. Ahí estamos igual. Bueno, Pues no, pues nada, sí, pues a las muchas Marías gracias. nos encuentran, sí, Ujú. y para cerrar, a las Marías nos encuentran ves, ya se me olvidó, en Las Marías Editorial, en las redes sociales y también en nuestra página web www.lasmariaseditorial.com. Este episodio del podcast lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, por mencionar alguna en Spotify, y también está en nuestra página web, que la acabo de dejar por ahí. Y ahora sí, Viviana, te mando un beso así bien grande y un abrazo gigante y muchas gracias de nuevo por estar por aquí. Igualmente a ti, muchas gracias. Me encantó esta conversación. Gracias, Viviana, te cuidas.